Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Dios les bendiga, es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Quiero agradecer de antemano al canal Alfa y Omega por esta oportunidad y por este privilegio que nos da de poder traer un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que puede transformar tu vida. Y quiero agradecerle especialmente a nuestro hermano Santos. Usted no lo puede ver, pero es la razón, es el que está detrás de todo esto, junto con el licenciado Carvajal. Dios les bendiga, gracias a Dios por estos varones que Dios levanta en este tiempo para que este mensaje del Señor pueda llegar a más personas. Les habla y les saluda la pastora Carolina Castillo de la Iglesia Comunidad Cristiana Vida Abundante, y en esta hora quiero compartir contigo un tema muy importante que se trata acerca del desánimo. Y quiero hablarte del desánimo y cómo puedes tú enfrentar el desánimo, porque en este tiempo lo que nos está tocando vivir a nosotros, a esta generación después de la pandemia, estando durante la pandemia, porque ahora resurge una nueva ola del COVID y sabes, platicando con personas que uno conoce, con amistades, con hermanos de la iglesia, ha venido a sus vidas situaciones muy difíciles que tienen que enfrentar. Por ejemplo, hay familias que han tenido pérdida de sus seres queridos, han enfrentado ahora la pérdida, la muerte de uno o de varios de sus seres queridos. Yo conozco familias que han perdido no una persona, sino han perdido 2 y hasta 3 familiares por esta situación, o por algún otro diagnóstico, ¿verdad?, de alguna otra enfermedad, pero se está dando, y esto está causando que las personas padezcan de ansiedad y padezcan de depresión, que se sientan totalmente desanimadas. La otra vez tuve la oportunidad de comer con algunas amigas, y una de ellas me platicaba la situación que está viviendo en su hogar, en su matrimonio, y créeme que son situaciones que desmoralizan, que son situaciones en las que las personas se puedan sentir desalentadas, desmoralizadas, acobardadas, porque hay situaciones en el hogar que son de fricción, que son de separación, que algunos están a borde del divorcio, etcétera. Están pasando por situaciones muy desalentadoras, y esto nos hace en algún momento perder la esperanza. Pero bueno, yo quiero preguntar, ¿quién no ha estado desmotivado o desalentado o ha sentido que desfallece alguna vez en su vida? ¿Quién no se ha sentido con depresión, con desaliento, con desánimo en algún momento en su vida? En el transcurso de nuestra vida, alguna vez nos hemos sentido totalmente desanimados. Hemos sentido que no tenemos fuerzas, hemos sentido que ya no queremos seguir caminando, que ya no queremos seguir luchando, que ya no queremos seguir hacia adelante. Y bueno, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así por muchas razones. Quizás estás enfrentando, como dije hace un momento, la muerte, la pérdida. Estás en un tiempo de duelo por alguna persona que amas, que amaste. Quizás estás viviendo una situación muy difícil en tu matrimonio. De hecho, quiero que sepas que yo he recibido muchas llamadas y muchos mensajes de personas, de mujeres que están viviendo situaciones muy difíciles dentro de su hogar. Separaciones, infidelidad, maltrato, en fin, muchísimas cosas como estas. Y cuando en la vida se nos presentan este tipo de obstáculos, a veces tendemos a desanimarnos, tendemos a sentir un desaliento, a sentir una desmoralización, a sentirnos descorazonados, sin esperanza, y muchísimas otras situaciones. El diagnóstico de un médico, cuando te enfrentas al diagnóstico,
de un médico en cuanto a una enfermedad para ti o para algún ser querido es realmente desalentador. O quizás muchos están viviendo una situación económica muy difícil. Debido a esta pandemia, muchísimos comercios han cerrado, ha habido muchísimo desempleo y esto también les moraliza. Quizás tú estás tocando muchas puertas para tener algún trabajo y no ha llegado esa oportunidad. Quizás acabas de recibirte, de salir de tu carrera y te encuentras con que por más que metes, ¿verdad?, papeles, currículum por acá y por allá, no encuentras solución. Hay varios compañeros de mi hijo Armando, él tiene 2 años que se graduó, y compañeros que están viviendo también esta situación de él, donde tienen que emigrar a otros estados para lograr tener un trabajo. Entonces todo esto, todos estos obstáculos en nuestra vida nos causan desánimo, nos desmotivan. Y es por esta razón que yo quiero hoy tratar qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Hay alguna historia, algo que el Señor nos pueda confortar, nos pueda hablar a través de su palabra con respecto a este tema? Pero antes de ver y de entrar de lleno a la historia que quiero hoy contarte, que quiero hoy que meditemos en ella, quiero que definamos bien qué es la desmotivación o qué es el desánimo, que son sinónimos. Ok, entonces, pero para hablar de desmotivación o de desánimo, tenemos que hablar primero de motivación, que tenemos que primero definir qué es la motivación, porque la desmotivación o el desánimo es justamente lo contrario. Entonces, para definir la motivación, el diccionario lo define como un estado interno que dirige nuestra conducta para lograr determinadas metas o satisfacer ciertas necesidades. Es decir, la motivación es algo interno. Es como un motor que te va a impulsar a alcanzar metas, a alcanzar objetivos, a satisfacer alguna necesidad que tú tengas. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero por ejemplo, cuando de repente estás acostado en tu cuarto y mamá ha hecho una tarta, ha hecho un pie, ha hecho un pan, entonces esto huele riquísimo y tú lo hueles y entonces en tu mente comienzas a imaginar aquel pie, aquel pan, aquella comida deliciosa y tú decidiste estar descansando, pero no, ese olor y todos esos pensamientos te van a ser el motor, la motivación para que tú te levantes y vayas a la cocina con tu mamá o con tu esposa o con quien esté haciendo, ¿verdad? Ese rico comida, desayuno, postre, lo que sea. Entonces, ese motor es la motivación que tú quizás imaginaste, que tuviste pensamientos y dijiste, yo me voy a levantar, yo quiero aquello, quiero sentir en mis labios, en mi paladar, ese rico postre. Y bueno, te estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero ¿qué es lo que te motiva? Por ejemplo, salir todos los días a trabajar. Pues lo que te motiva tal vez es tu familia, es tu esposa, es tus hijos, el darles un mejor mañana, un mejor futuro. Entonces, esto te motiva a ti día con día, aunque tú te sientas cansado, aunque quizás un día tú digas, yo no tengo ganas de ir a trabajar, me siento muy cansado, pero algo que es tu motor, algo que está dentro de ti, que es interno y que funge como un motor, es esa motivación que tú tienes. Quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, y entonces esto te va a impulsar, te va a motivar a realizar ciertas acciones para lograr esa meta y para lograr ese objetivo. Entonces, cuando estamos desmotivados, cuando estamos desalentados o desanimados, es justamente lo contrario, es la falta de esas razones para que guíen tu conducta, tu comportamiento. Es decir, no encuentras ninguna razón, ninguna motivación para levantarte, para
a hacer aquello, porque quizás te encontraste con muchos obstáculos. Quizás si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio y de pronto, por más que tú tratas de que esto funcione, por más que tú tratas de que haya un diálogo cordial, por más de que tú tratas de agradar a esa persona, a lo mejor esa persona está cerrada, está rechazándote constantemente, está tratándote quizás hasta mal. Entonces tú llega un momento en que tú dices, ya no tengo razones para seguir peleando por este hogar, para seguir peleando por este matrimonio, y te sientes desanimado, te sientes desmotivado y dices, no, yo no voy a volver a tratar o intentar hacer algo para lograr sacar adelante mi hogar. Y así quizás en cuestión del trabajo, en la cuestión laboral, quizás has estado metiendo muchísimos papeles en muchos lados y las respuestas que obtienes son negativas o no son las que tú esperas. Y tanto lo has hecho una y otra vez que ya perdiste ese ánimo, perdiste ese impulso. Esto estado acompañado ya de desesperanza, de pesimismo. Tú comienzas a decir, esto no va a cambiar, el gobierno no puede hacer nada, no va a hacer nada, yo ya no tengo esperanzas para obtener un trabajo, para tener una entrada económica que pueda bendecir a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, las energías se te han acabado. Las energías se esfumaron de ti. Y te sientes realmente desmotivado y te sientes realmente desesperanzado, descorazonado, porque piensas que las cosas no van a cambiar.
Bueno, pues continuamos de un pequeño pausa, pero bueno, aquí estamos, porque yo creo que si estás en este momento escuchando es porque así Dios lo ha querido. Yo no creo en las coincidencias, creo en que Dios tiene planes y propósitos, y es la razón por la que tú estás escuchando esta prédica el día de hoy. Y estamos hablando de la desmotivación, de la desesperanza, del desánimo, y quiero decirte que todos hemos pasado por ellas y que algunos síntomas, quiero hablarte de algunos síntomas de la desmotivación para que tú te puedas identificar. A lo mejor digas, pastora, yo he pasado por eso. Lo que usted está diciendo, algunos de esos síntomas yo los he tenido. Entonces quiero hablarte de algunos síntomas. Primero es la pérdida de interés por satisfacer esas necesidades, por satisfacer o por lograr aquellas metas. Ya hay desinterés, ya hay apatía, ya no te importa. Es decir, a lo mejor ya no te importa luchar por la familia, a lo mejor ya no te importa tratar de luchar por tu salud o tratar de salir adelante en cuanto a esa enfermedad. Ya no te importa. O sea, llega un momento en que tú perdiste el interés de luchar y de salir adelante. También vienen otros síntomas, que vienen muchos pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos con respecto a uno, con respecto a la otra persona o la relación, o con respecto al entorno, no va a cambiar. ¿Sí? En el caso de las personas que están buscando quizás trabajos desesperadamente y no encuentran, entonces dicen, esto no va a cambiar, o sea, esta economía ya se colapsó, ya estamos mal y ya esto no va a cambiar. Entonces todo eso viene a sus pensamientos y están llenos de pensamientos negativos, de negativismo. También una de las cosas que sucede cuando estamos desmotivados es que hay un cambio en nuestro estado de ánimo, nos volvemos muy irritables, por todo estamos molestos, todo nos molesta. Quizás si eres un ama de casa y los niños vienen y se acercan a ti con el deseo quizás de jugar, y tú estás viviendo un desánimo, desmotivación, estás en un estado depresivo, esto te va a irritar, tú ya no tienes esperanza, entonces te molesta cualquier cosa te está irritando. Aún las cosas más sencillas, aún las cosas más insignificantes. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? Porque ya has perdido la esperanza, porque ya estás en un estado de desesperanza. Y entonces tu umbral de tolerancia a la frustración pues ya es demasiado pequeña, ya no estás, ya no eres muy tolerante, sino por el contrario, eso se ha disminuido y por eso una persona se vuelve irritable. También hay cambios de hábitos en el sueño. Es probable que o suceda una cosa o suceda la otra, se te va el sueño o quieras estar durmiendo para no estar enterado, como para no vivir, como para escaparte de la realidad. Entonces, si tú presentas estos síntomas, es muy probable que tú te encuentres en un estado de desmotivación y de desánimo. Pero yo quiero darte unas buenas noticias, porque el Evangelio es eso, y yo no me voy a cansar de decirlo. El Evangelio son buenas noticias. Son noticias que vienen del cielo, noticias que vienen del corazón de Dios para nosotros. Y quiero que me acompañes a una historia bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16. Y voy a dar lectura a estos 8 versículos y después de allí vamos a platicar un poco acerca de la historia de esta mujer. Dice Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña
para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella lo hizo, lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y yo quiero que observemos varias cosas en esta historia. La primera cosa que quiero que observemos es, hay una mujer en esta historia llamada, que no conocemos la historia, es llamada la viuda de Sarepta. Y una mujer viuda en aquellos tiempos era casi sinónimo de pobreza, era sinónimo de rechazo, era sinónimo de desesperanza. ¿Por qué? Porque cuando el esposo faltaba, no había quien viera por esa mujer, excepto si ella tenía hijos varones, hijos que pudieran hacerse cargo de ella. Entonces, bueno, había un respaldo. Pero si no lo había, entonces la situación era muy precaria para las viudas. Y esta mujer era una viuda pobre. ¿Por qué sabemos que es pobre? Porque ella va a recoger unos leños. Ella está recogiendo 2 leñitos tirados quizás en la calle, quizás abajo de un árbol. No lo sé, anda en la calle buscando unos palitos para poder tener unos leños y llevárselos a su casa. Entonces esto nos indica que esta mujer era pobre. Además, el entorno en el que ella vivía era un entorno de una situación muy difícil que estaba viviendo la región donde ella vivía. Había sequía. Si nosotros leemos unos versículos antes en este capítulo, vamos a encontrar que la historia comienza donde Elías va con el rey Acab y le dice al rey Acab que no va a llover y que va a venir sequía por causa de los pecados que ha cometido este rey y que ha hecho cometer al pueblo de Israel. Entonces, en ese tiempo había sequía. Ya ha pasado quizás años cuando Elías, de esta sequía, cuando Elías llega a este lugar de Sarepta enviado por Dios, porque es Dios quien le dice al profeta Elías: Elías, ve a Sarepta, porque allí yo le he mandado a una mujer viuda que te dé de comer. Entonces, él llega a ese lugar por orden de Dios. Y el entorno entonces en el que estaba viviendo esta mujer pobre, porque además de ser mujer era pobre, así que ella pertenecía a un grupo de muy grande vulnerabilidad. Entonces esta mujer está en un entorno de sequía. Todo el paraje que ella podía ver era desierto, era un paraje de hambruna, era un paraje donde no se veía verdor, donde no se veía belleza, sino lo que se veía era sequedad. Y yo no sé si tú te estás identificando, porque a lo mejor en tu vida estás viviendo un tiempo donde todo tu paraje y todo tu entorno es sequía y es desierto, donde por más que tú luchas, por más que tú intentaste salir adelante, lo único que puedes mirar es un desierto. Lo único que tú puedes observar son cosas muertas, son cosas que no tienen vida. Es un paraje que no hay un horizonte, no hay una belleza, no hay una esperanza de decir habrá un futuro, habrá algo diferente. Esta era la situación de esta viuda. Todo su entorno estaba afectado por la sequía, estaba afectado por la hambruna, y en el caso de ella de ser pobre, pues todavía era peor esta situación de sequía y de hambruna. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que aprender aquí es que Dios no se olvida de las viudas, y Dios no se olvida del desamparado, y Dios no se olvida de ti, no se ha olvidado de ti, porque Dios envía a Elías a la casa de esa mujer.
y lo envía con un mensaje de esperanza. Y tal vez tú hasta has orado para salir adelante en la situación difícil que estás viviendo, pero quiero decirte que aunque tú pienses que tu oración quizás Dios no la escuchó, Dios la ha escuchado. Dios ha escuchado tu oración y Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado y Dios desea mostrarse a ti y quiere darte este mensaje, y por eso yo te animo a que no te desconectes, que te mantengas escuchando, porque el mensaje que esta viuda recibió es el mensaje del cielo que viene para tu vida, es el mensaje que Dios quiere darte hoy a ti te quiere dar el Señor este mensaje. La Biblia dice que ella, sale al camino, busca esos 2 leños, y cuando se encuentra con el profeta Elías, y el profeta Elías le pide agua. Y entonces ella se voltea para ir a traerle un vaso de agua, pero más adelante le dice el profeta: no solamente me traigas agua, quiero que me traigas de comer. Y la mujer se voltea a darle razones al profeta y le dice: yo no te voy a poder dar de comer, porque lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, y esta va a ser la última comida que demos mi hijo y yo. Y después de allí nos vamos a dejar morir. De hecho, otra versión lo dice de esa manera: nos vamos a dejar morir. Entonces ella está pensando ya en que no hay remedio para su situación. Ella está desmotivada, ella está descorazonada, ella tiene debilidad. Ella dice: ya no hay esperanza para esta situación. No está pensando, tengo pensamientos negativos, pero hay en ella pensamientos negativos. Hay en ella el deseo de ya no luchar. O sea, ya, ¿a dónde voy a buscar? ¿Dónde puedo encontrar comida? Ya no hay un lugar para tener comida. Y yo no sé si tú te has encontrado en una situación así, en la que tú dices: ya no voy a luchar. Hasta aquí llegué. Yo no voy a dar un paso más para tratar de sanar esta relación, para tratar de encontrar un trabajo, para tratar es más, quiero ya morirme. Esta enfermedad ya se apoderó de mí y ya no quiero ni ser un estorbo. Ya lo que quiero es descansar y morir. Entonces hay una desesperanza, hay un dolor profundo, y una falta de esperanza y falta de creer que Dios puede transformar aquellas cosas. Y así se encontraba esta mujer. En el libro de Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, aunque no lo voy a leer, quiero que tú sepas cuál es esa historia. Es la historia de una mujer, de otra mujer, pero esta mujer tenía durante 12 años una enfermedad de flujo de sangre, 12 años padeciendo, y la Biblia dice que ella había gastado mucho dinero, todo su dinero lo había gastado en tratar de ser sanada, en ver a médicos. Pero sabes, cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella no se rindió, ella no se desanimó. Por el contrario, sintió motivación, por el contrario, sintió algo interno, algo que la movió a buscar a Jesús, a hacerse un espacio, abrirse paso entre la multitud para llegar hasta Él y tocar el borde de su manto. Entonces aquí vemos el contraste entre estas dos mujeres. Una mujer que está muriendo porque tiene flujo de sangre durante 12 años, está muy débil y ya no tiene dinero para seguir gastando, pero escucha a Dios, escucha hablar de Jesús, y ella dice: me voy a levantar y voy a llegar hasta donde está Jesús y voy a tocar su manto. Entonces hay algo interno que está sucediendo en esta mujer que la motiva a llegar hasta su meta. Pero en el caso de esta viuda de Sarepta, no. En el caso de esta viuda de Sarepta, ella dice: ya me voy a dejar
morir. Voy a ver a mi hijo cómo muere y yo también me dejaré morir a partir de ahora. No sabemos, ¿verdad?, cuánto había estado luchando esta mujer. No sabemos, en Israel había una ley para la gente pobre y para la gente rica. La gente rica que tenía cultivos, lo que quedaba tirado era para que ellos lo recogieran y entonces la gente pobre pudiera comer de aquello que dejaban tirado en los cultivos. Pero había sequía, había hambruna. Esto había afectado a la gente rica y a la gente pobre, y además esta mujer no era del pueblo de Israel, era de Sarepta. Era de otro lugar. Entonces quizás no existía esta ley en el lugar de donde ella venía, de ella provenía. Entonces ella ya no encuentra, quizás luchó mucho, quizás fue a buscar amigos, quizás fue a buscar a sus vecinos, algunas veces quizás sus vecinos o sus familiares, amigos, qué sé yo, le dieron quizás alguna vez alguna ayuda, pero ya no era posible. La sequía y el tiempo en que ésta estaba prolongándose era demasiado y estaba afectando tanto a ricos como a pobres. Y ella quizás por esto, por esta condición, quizás ella se desanima por esta condición, quizás ella dice, ya no puedo más, estoy en una situación de precaria, inestable y ya no puedo seguir luchando más. Así es de que ni por mi hijo seguiré luchando más. O sea, ella se encuentra realmente en un estado depresivo. Ella se encuentra realmente en un estado de desmotivación. Ya no tenía ningún deseo de luchar ni siquiera por ese hijo que Dios le había dado. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado. A veces pensamos que ya no vale la pena luchar. A veces creemos que hemos luchado demasiado y que Dios no ha hecho nada por sacarnos adelante. Pero yo quiero leerte 2 versículos de la Escritura. Si tú eres una mujer triste, si tú eres una mujer abandonada, si tú eres una mujer que ha luchado mucho, o eres un varón que quizás te dejaron, que quizás estás viviendo una situación muy, muy difícil en tu matrimonio, en tu vida, yo quiero leerte este pasaje de Isaías 54:5. Dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y yo quiero decir estas palabras. Si tú has sido rechazada, abandonada, menospreciada, el Señor dice, yo soy tu esposo. El Señor te dice, el Señor de los ejércitos es mi nombre, y yo soy tu Redentor, y yo soy el Santo de Israel, y yo soy tu esposo, yo te voy a sostener, yo no te voy a dejar caer, y yo no te estoy despreciando. Y mira lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 8 al 14. Son unos versos realmente muy hermosos que yo con todo mi corazón oro para que esta palabra se haga carne en tu corazón y hoy puedas recibirla. Y quizás allí donde estás tú, en ese desierto, hoy esta palabra llegue a ser agua fresca que comience a refrescar todo tu ser. Ezequiel 16, 8 al 14 dice, entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y te pronuncié mis votos matrimoniales, declara el Señor Dios. Y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de pies de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Y bueno, podemos seguir leyendo, pero hasta aquí voy a dejarlo. Y sabes, quiero decirte que el Señor te dice, yo soy tu esposo, estoy aquí para engalardonarte, estoy aquí para embellecerte, estoy aquí para sustentarte, estoy aquí para vestirte, estoy aquí para engalanarte con adornos, estoy aquí para vestirte, para llenarte de mis bienes, de mis favores. Tú no estás
tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo. Dios ha escuchado esa oración que con tanto gemido y clamor tú has hecho delante de su presencia. No desesperes, porque Él escuchó ya tu voz y Él va a venir en respuesta a tu oración. Así es de que quizás tú estás como esta mujer en desesperanza. Quizás estás como esta mujer que ya no tienes ganas de luchar, pero el Señor te va a dar nuevas fuerzas y el Señor va a redoblar esas fuerzas y vas a comenzar a levantarte y vas a tener un futuro lleno de esperanzas. Bueno, esta mujer, además de que era viuda, acuérdate que había sequía alrededor, quizás por eso ella tuvo tanto desaliento, quizás por ello eso tuvo tanto desánimo en su corazón, y ella dijo: ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero seguir luchando, ya esto se acabó para mí. Quizás todas estas circunstancias que venían en su contra le hicieron pensar esto. Pero quiero decirte algo muy curioso que aprendí en este pasaje. Además de que nos dice que era viuda, que ella estaba sin ánimos, la Biblia nos dice que ella era de un lugar llamado Sarepta. Y sabes, busqué el significado de Sarepta, y el significado de Sarepta es taller de un orfebre. Taller de un joyero, de un orfebre, de un artista, de alguien que está trabajando con sus manos. Y también significa refinamiento. Entonces, hay algo que tenemos que entender, y es que a veces quizás nosotros nos encontramos en el taller del maestro. A veces nosotros quizás en este tiempo estás pasando por un proceso demasiado difícil y no te has dado cuenta que el Señor te está refinando, que a través de esta situación dolorosa, a través de esta situación difícil y donde tú has perdido el ánimo, el Señor está refinándote y está haciendo que el oro sea más puro, que la plata sea más puro, que el brillante sea más puro, y que puedas tú brillar y resplandecer para su gloria una vez pasado este tiempo. Y algo que tenemos que entender es que todos vamos a pasar por Sarepta, todos vamos a pasar por el taller del orfebre, todos vamos a pasar por el taller del maestro. Y aunque esto quizás no nos guste, lo que tenemos que entender es que Dios no nos ha abandonado, que Él ha prometido ser nuestro esposo, que Él ha prometido estar con nosotros, que Él ha prometido sostenernos en medio de situaciones adversas y difíciles. Y sabes, algo que tienes que saber para poder enfrentar esta época de desmotivación es que Dios está contigo. Es que tú no peleas esta batalla solo. Es que Dios prometió estar contigo y Él cumple su promesa y su palabra. Y una cosa que debes de saber es que así como Dios envió a Elías para darle una palabra a esta viuda, así Dios está enviándome hoy aquí a mí para darte esta palabra a ti, para decirte que es tiempo de levantarte, es tiempo de volver a cobrar ánimos, pero no en tus fuerzas te vas a levantar, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso, en las fuerzas del Espíritu de Dios que produce vida dentro de ti, en ese poder vivificador del Espíritu Santo, tú te vas a levantar. ¿Sabes? Hay algo bien curioso en esta historia, y es de que Dios le dice a Elías: Elías, ve a Sarepta porque allí yo le he mandado a una viuda. Pero cuando tú lees el diálogo de esta viuda con el profeta, entonces tú dices: pero a mí me parece que la viuda no sabía que iba a venir el profeta. A mí me parece que, bueno, no sé, ¿será que Dios mintió? ¿Será que Dios le dijo al profeta eso pues para que fuera a Sarepta? No, Dios no miente, Dios no es mentiroso. Ciertamente, a lo mejor no se le apareció a esta mujer para decirle que iba a venir el profeta, pero lo que sí hizo Dios es que colocó
todas las cosas las acomodó. Por eso te digo que yo no creo en las coincidencias. Creo que tú estás detrás de esta cámara, detrás ahí en tu celular, ahí en tu tablet, ahí en tu computadora mirándome, porque Dios hizo esta cita divina y porque Dios quería que tú escucharas hoy esta palabra. Mira, ella sale a buscar esos leños a la hora que el profeta está entrando. Es decir, que Dios acomodó esa cita entre esta mujer y el profeta. ¿Para qué? Para que a Elías le pudiera entregar el mensaje que venía del cielo, el mensaje de esperanza. Y quiero decirte que muchas veces Dios ha colocado eso en tu vida y que tú no te has dado cuenta, pero aquella persona que te invitó a escuchar una conferencia, a escuchar un mensaje de Dios, aquella persona que te invitó a ir a la iglesia, aquella persona que te fue a visitar y te compartió un testimonio, aquella persona, son encuentros que Dios ha colocado para hablarte a ti. Es lo que Dios ha movido. ¿Por qué? Porque te ama. Tú no puedes dudar de su amor, tú no puedes dudar de su protección, de su cuidado, porque Dios ha hecho y ha orquestado todo esto para que tú puedas recibir una palabra de vida. Y eso es justamente lo que hizo Dios con esta viuda. Envió al profeta y en ese momento la hizo salir de su casa para buscar esos 2 leños. ¿Cuál fue la palabra que recibió? ¿Cuál fue la palabra que recibió? Bueno, el profeta en primer lugar le dijo: no tengas temor, no tengas miedo. No tengas miedo. Y esa es la palabra rema que hoy yo quiero soltar para tu vida. No tengas miedo. ¿Cuál? Tú puedes decir: mi situación es muy dura, sí, difícil, pero nada ha salido del control de Dios. No tengas temor. No tengas miedo. Dios sigue estando en control. Lo segundo que le dijo el profeta a esta mujer es: sigue adelante. Sigue adelante, no te detengas. Sigue caminando, sigue haciendo lo que has estado haciendo, porque ella con ese poquito hacía rendir la comida para su hijo y para ella. Y el profeta le dice: sigue adelante, mujer, no te detengas, pero ahora lo vas a hacer de una manera distinta, porque ahora tú vas a recibir una palabra, una promesa de Dios. ¿Cuál es esta promesa? La promesa es que vas a hacer la comida, vas a hacer, como has dicho, el pan con la harina y el aceite, pero Dios dijo, y es que cuando Dios dice, las cosas se van a cumplir. Cuando Dios dice, no hay manera de que no vaya a suceder, porque es Dios hablando. Y entonces le promete el profeta a la mujer y le dice: mujer, ve y haz como has dicho, sigue adelante, pero me vas a dar a mí primero, porque Dios dijo que la harina no escaseará ni el aceite escaseará. Aquí está la promesa del Señor. Aquí está lo sobrenatural de Dios. Con lo poquito que tú tienes, el Señor lo va a multiplicar. Y eso poquito que tú tienes, esta poquita esperanza, esta poquita fe, ese poquito ánimo, el Señor lo va a multiplicar y te va a dar nuevas fuerzas. Y tú vas a ver el milagro. Y quizás tú dijiste: bueno, yo ya ni puedo orar. Yo nada más le digo al Señor: ayúdame. Ya ni me salen palabras. Ya ni siquiera sé qué decirle. Lo único que le digo: ayúdame, sosténme. Pues con esa sola oración de una sola palabra o de 2 palabras, con eso poco que tienes, escúchame bien, el Señor va a hacer el milagro. El Señor te dice: no tengas temor, la harina no va a escasear. Es decir, en otras palabras, no tengas temor, tu matrimonio no va a fracasar. No tengas temor, que yo he tomado tu oración y aunque tú creas que no hay trabajo, yo te voy a abrir puertas para que encuentres un trabajo. No tengas temor de ese diagnóstico que el médico te ha dado. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. Yo estoy soplando vida sobre ti. Eso es lo que quiero que entendamos, que el Señor tiene promesas en su palabra para toda situación que tú necesites.
Si tú necesitas un milagro en tu matrimonio, Dios tiene una palabra de bendición para tu matrimonio. Si tú necesitas una palabra de bendición para tus hijos, Dios tiene promesas para tus hijos. Si tú necesitas una palabra de bendición, de promesa para salir de bendición, para salir adelante, para prosperar en tus negocios, quizás ahora tú has tratado de emprender una y otra vez algún negocio y no has podido, y las puertas se te han cerrado y has gastado y quizás has invertido y no has visto el resultado, pero el Señor dice: no tengas temor, porque yo escuché ya esa oración. No tengas temor. Mira, pareciera que Dios llega tarde, pero Dios nunca llega tarde. Pareciera que, ¿por qué no llegó antes el Señor, antes de que nada más tuviera un poquito de harina y un poquito de aceite? Los tiempos del Señor son perfectos. Y a veces Él quiere, no a veces, Dios quiere que de nosotros surja la fe, que de nosotros esto, acuérdate que Sarepta es el refinamiento, es sacar lo mejor de lo que Dios ha trabajado ya en nuestro interior. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces no te desanimes, no tengas miedo. Dios está allí a tu lado y quiero que sepas que de esa manera vas a afrontar el desánimo, creyendo que Dios está contigo, creyendo que Él es tu sustentador. ¿De qué manera lo vas a afrontar? No en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso, sino en las fuerzas de aquel que prometió darle fuerza al que no tiene ninguna, en las fuerzas de aquel que prometió darnos fuerzas como las del búfalo, en las fuerzas de aquel que dijo, que dice en su palabra que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es Dios redoblando y haciendo que en nuestro ser haya fuerzas. Entonces, de esta manera tú vas a enfrentar el desánimo, no en tus fuerzas. Tú quizás tu vista fue muy corta y pensaste: ya no hay esperanza como esta viuda. No pudiste ver más allá que la oración. Yo creo que esta mujer en algún momento clamó a Dios. En algún momento le dijo: Señor, ya no hay más esperanza para mí, para mi hijo. Si tú quisieras hacer algo por mí. Y Dios le envía al profeta. La Biblia no dice que ella haya orado. Esto es algo que yo estoy diciéndote. Pero creo que en una situación de desespero, muchos de nosotros clamamos al cielo y volteamos a ver al Señor y clamamos a Dios, y a veces creemos que Dios no nos escucha, pero Dios te está escuchando. Y la prueba de que ha escuchado tu oración es justamente que hoy vino a decirte a ti: no tengas miedo, yo estoy contigo. Es justamente la prueba de que Él ha escuchado tu lamento, tu clamor, tu tristeza, tu oración. Él la ha escuchado. Él ha visto las lágrimas que tú has tirado en esa cama. Él ha visto las lágrimas. Él ha visto tu dolor. Él ha visto tu desespero. Él ha visto tu angustia. Él ha visto aquello que tú has sentido, que truenas tus dedos y ya no sabes ni qué hacer. Él ha visto eso. Y Él te dice: hoy vine aquí para decirte que te saco de esa temporada y de esa época. La sequía está por terminar ya. La hambruna va a desaparecer, porque voy a hacer llover. Dice el Señor: voy a hacer llover como lo hice en el tiempo de Elías, como lo hice en ese tiempo donde envié la sequía por un momento, pero después traje una lluvia torrencial, una lluvia de bendiciones. Y quiero decirte que el Señor trae una lluvia sobre ti de bendiciones. Él va a bendecirte. Mantente creyendo y esperando en el Señor, porque Dios está a punto de transformar tu situación. Y yo quiero orar por ti. No quiero despedirme sin antes orar por aquellas personas que están viviendo una situación como la de esta viuda, por aquellas personas que
que su corazón está lastimado, está dolido, que quizás has llegado ya al punto de desespero y de desesperanza, que quizás has llegado ya a consultar a algún psicólogo, que quizás has llegado a consultar ya a un psiquiatra, que has buscado ayuda porque ya no puedes más. Pero hoy el Señor va a hacer un milagro. El Señor va a comenzar a redoblar las fuerzas en ti. El Señor va a comenzar a cambiar y a transformar toda esa atmósfera, toda esa sequía. Y yo hoy te profetizo que la lluvia viene, la lluvia de bendición viene para tu vida. Así es de que te invito a que si puedes, allí en donde estás, tú cierras tus ojos y quiero soltar una palabra de bendición para ti. ¿Hay alguna mujer valiente, algún hombre valiente que le crea a Dios en esta hora, que pueda decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo levanto mis manos en señal de rendición a ti, en señal de que, Padre, solamente tú eres el único que puede levantarnos, y yo lo creo, y hoy volteo mi rostro hacia el cielo, hoy volteo mi rostro hacia ti para pedirte, Señor, ayuda. Hay alguien aquí que pueda orar junto conmigo y creerle a Dios, creer que no importa que tú estás detrás de aquella cámara, de aquel celular, no importa, porque Dios es omnipresente y Dios está presente en todo lugar, en todos lados, y allí donde tú estás, el Espíritu de Dios está sobre ti ahora. El Espíritu de Dios está tocándote a ti ahora, porque para Dios no hay nada imposible, nada imposible hay para Dios. Y en esta hora yo quiero orar. Señor, escucha la oración que cada hijo tuyo está haciendo, Padre, en este momento. Hay corazones que han sido rotos, desquebrajados. Hay corazones cargados, Señor amado, agobiados por los problemas, Señor amado. Pero, Padre, hoy tú has traído una palabra de esperanza. Hay personas que quizás han pensado: ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Solo ha habido sufrimiento en mi vida. Pero, Padre, hoy tú quieres cambiar ese corazón, tú quieres cambiar esa tristeza en baile. Y yo oro por aquellos, Señor amado, que están cargados en este momento. Padre, tu palabra dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, en este momento se están acercando a ti. Trae reposo al corazón, Señor amado. Trae reposo a aquel que está afligido. Trae reposo a aquel, Señor amado, que tiene angustia en su corazón, que tiene desespero en su corazón, que ha dicho: ya no puedo más, ya no puedo más, ya me voy a dejar morir junto con mi hijo, junto con mi familia. Pero hoy, Señor amado, tu Espíritu está tocándoles allí. Tu Espíritu está haciendo que ellos cobren fuerzas en su interior, Señor amado, porque desde su interior vendrá, Padre, una fuerza, vendrá el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, levantándoles. Y hoy tú les dices a cada uno de ellos: no tengan miedo, yo estoy con ustedes, estoy peleando por ustedes. He escuchado la oración que has clamado delante de mi presencia, y hoy trae, Señor amado, una respuesta. Milagros comienzan a suceder en los hogares. Padre, hay un cambio de atmósfera. Todo lo que estaba seco comienza a cobrar vida, Señor amado. Toda aquella sequía por la cual ellos habían estado pasando, Señor, hoy tú traes una palabra y dices que viene una lluvia, vienen torrenciales, viene el mover de tu Espíritu, y por donde tu Espíritu camina, Señor, hay vida. Por donde tu Espíritu camina, hay verdor, Señor amado. Padre, lo que está, mi Dios, destruido, comienzas a restaurarlo, Señor amado. Aquellos, mi Dios amado, matrimonios que están, Señor, en el divorcio, en la separación, tú comienzas a traer restauración y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.